Hola, mi nombre es Elle, y me gustaría compartir un poco de mi vida contigo. Tengo 30 años. Soy apasionada del fitness y trabajo como instructora en un gimnasio local. Fue ahí donde conocí a Aiden. Al principio, él era solo un cliente regular, pero pronto se convirtió en mucho más que eso. Tuvimos una conexión inmediata y, en poco tiempo, ya estábamos planeando nuestra boda. Aiden tiene un hermano menor llamado Kevin, un chico realmente genial, y rápidamente nos hicimos amigos. Sin embargo, desde el principio, la mamá de Aiden, Bayelit, ha sido un desafío. Desde el momento en que me conoció, no le caí bien. Me acusó de ser una ratita de gimnasio que estaba llevando a sus hijos por mal camino. Un día, un incidente en el gimnasio llevó todo a un punto crítico. Aiden estaba levantando pesas, Kevin corría en la caminadora, y yo estaba dando una clase, cuando Bayelit llegó inesperadamente. La saludé con una sonrisa, tratando de mantener la paz, pero ella me respondió con una mirada fría y comenzó a acusarme de estar controlando a sus hijos. Me sorprendió que Bayelit reaccionara así. Yo solo estaba tratando de hacer mi trabajo. Sin embargo, respondió con desdén, criticando que usara ropa ajustada. Aiden escuchó sus comentarios. Soltó las pesas con un fuerte sonido metálico y vino a defenderme, pero Bayelit no cedió. Ya veo lo que está pasando aquí, espetó, condenando mi actitud amistosa, especialmente hacia los hombres. Kevin, aún recuperándose del aliento después de su carrera, intentó mediar, pero Bayelit lo interrumpió bruscamente, diciéndole que no se metiera. La situación se puso aún más tensa. Intenté calmar las cosas asegurándole a Bayelit que solo estaba trabajando y que no había nada inapropiado, pero ella no me creyó. Continuó atacándome y hasta mencionó mis publicaciones en Instagram como pruebas de un comportamiento inadecuado. Aiden intentó explicarle que esas interacciones eran con clientes y amigos, nada más, pero Bayelit estaba convencida de que había algo oculto. La confrontación llegó a su punto máximo cuando Bayelit salió furiosa, dejándonos en un silencio incómodo. Aiden se disculpó y me abrazó con ternura, mientras Kevin, en broma, comparaba a Bayelit con un bulldog. Aunque intenté reírme, las acusaciones de Bayelit me dolieron profundamente. Esa noche, mientras Aiden y yo estábamos acostados en la cama, él me aseguró que confiaba en mí, lo cual agradecí, pero la sombra de las dudas de Bayelit seguía pesando sobre nosotros. La confrontación en el gimnasio fue solo el comienzo. Durante una cena familiar en casa de Aiden, las tensiones eran palpables. Kevin intentó aligerar el ambiente preguntándome sobre mi trabajo, pero Bayelit aprovechó la oportunidad para lanzar otro comentario sarcástico, insinuando que yo coqueteaba en el trabajo. Aiden, sentado a mi lado, se tensó y le pidió a su madre que dejara de generar más tensión en nuestra relación, pero las críticas de Bayelit fueron implacables. Diré lo que tenga que decir, declaró bruscamente. He visto esos comentarios en tu Instagram. Los hombres del gimnasio te adulan como si fueras un trofeo, dijo Bayelit con desdén. Sentí un rubor de ira y vergüenza subir a mis mejillas mientras intentaba explicarle. Bayelit, son solo clientes y amigos del gimnasio, no pasa nada inapropiado. Ella soltó una risa sarcástica. ¿Amigos? ¿Ese es el nuevo término para eso? Antes de que pudiera responder, Kevin intervino, tratando de protegerme. Mamá, estás completamente fuera de lugar. La mirada de Bayelit se endureció al girarse hacia él. ¿Y tú? Siempre la defiendes. ¿Qué está pasando realmente entre ustedes dos? Siempre juntos, siempre susurrando. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, cargadas de toxicidad. La expresión de Aiden era una mezcla de incredulidad y enojo. Mamá, ¿de qué diablos estás hablando?, exigió. Bayelit lo miró directamente, con los ojos llenos de acusaciones. Estoy hablando de traición. Aiden, tu esposa y tu hermano andando a escondidas. Me quedé atónita. Las palabras eran tan ridículas que parecía irreal escucharlas. Eso es algo vil que decir, logré responder con la voz temblorosa. Kevin es como un hermano para mí. La situación me recordó a esas tensiones familiares que uno intenta superar, como cuando Emily y yo aprendimos a dejar el orgullo a un lado para entendernos mejor. Sin embargo, aquí, con Bayelit, parecía imposible encontrar un punto medio. Aiden,
visiblemente molesto, intervino. Mamá, estás completamente fuera de lugar. Ella es mi cuñada, nada más. La voz de Aiden bajó a un tono peligroso mientras le decía, mamá, tienes que parar, esto es ridículo. Pero Violet no cedió. Abre los ojos, Aiden, solo estoy tratando de protegerte de ella. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Después, la tensión nos siguió hasta el dormitorio. Aiden, temblando de ira contenida, me enfrentó. Ella, ¿hay algo de verdad en lo que dice mi mamá sobre ti, Kevin? Sentí como si me hubieran abofeteado. Aiden, ¿hablas en serio? Las acusaciones de tu mamá son absurdas. Me conoces a Kevin. ¿Cómo puedes siquiera considerar esas ideas? Aiden empezó a caminar de un lado a otro, con las manos enterradas en el cabello. Ya no sé qué pensar. Ella, las dudas de mi mamá me hacen cuestionar todo. Yo estaba al borde de las lágrimas. ¿Así que te estás poniendo de su lado? ¿Le crees a ella antes que a mí? Él se detuvo y me miró, su expresión perdida y atormentada. Ya no sé qué creer. Solo necesito algo de tiempo para pensar. Y con eso, salió de la habitación, dejándome sola, herida y desconcertada. Las palabras de Violet se habían hundido profundamente, proyectando una larga sombra sobre nuestra relación. En ese momento supe que las cosas entre Aiden y yo tal vez nunca volverían a ser las mismas. Unos meses después de aquella fatídica cena, descubrí que estaba embarazada. Esto debería haber sido una buena noticia, pero dadas las circunstancias, se sentía más como una complicación adicional. Recuerdo claramente el momento en que se lo dije a Aiden. Estábamos en la cocina, un lugar que antes resonaba con nuestra risa. Aiden, estoy embarazada, dije, con la voz temblorosa. Él me miró. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y una emoción que no pude descifrar del todo. ¿Embarazada? ¡Wow! ¿Estás segura? Su reacción me dolió. Sí, estoy segura. Vamos a tener un bebé. Se acercó y me abrazó, pero incluso en su abrazo sentí una tensión que antes no existía. El futuro se sentía incierto, y las venenosas palabras de Violet seguían latentes, amenazando la alegría que debería haber acompañado esta noticia tan especial. El aire se volvió aún más tenso cuando, unos días después, Aiden y yo nos acercábamos a la casa de Violet para nuestra habitual visita dominical. Todo se sentía antinatural, como si una nube oscura nos siguiera constantemente. Con cada paso que daba, mi corazón se hundía un poco más, sabiendo que la noticia de mi embarazo ya había llegado a los oídos de Violet. Como era de esperarse, nos recibió con una mirada penetrante. Así que, según escuché, ella está embarazada, dijo, con una voz cargada de escepticismo y acusaciones veladas. Sí, estamos emocionados, respondió Aiden, tratando de mantener un ambiente ligero, pero el escepticismo de Violet era evidente. Arqueó una ceja y lanzó la pregunta que nadie esperaba, ¿y estás seguro de que es tuyo, Aiden? El rostro de Aiden se tensó de inmediato. Mamá, no empieces con esto otra vez, advirtió, pero Violet no se detuvo. Solo estoy diciendo lo que todos piensan. Tu esposa ha sido muy amigable con muchos hombres. Me quedé atónita ante su audacia. ¿De verdad estás sugiriendo que te he sido infiel, Violet? ¿Que este bebé no es de Aiden? La incredulidad se reflejó en mi voz mientras decía, ¿de verdad estás diciendo esto? Pero Violet solo se encogió de hombros con indiferencia. Solo estoy cuidando a mi hijo. La preocupación de una madre es natural, afirmó con frialdad. Kevin, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Mamá, esto es ridículo. Debes detenerte. Violet le lanzó una mirada severa. Aléjate de esto, Kevin. Esto es entre Aiden, ella y yo. La visita solo empeoró a partir de ahí. Las constantes insinuaciones de Violet y sus comentarios llenos de veneno hicieron que la atmósfera se volviera irrespirable. Parecía que, deliberadamente, quería sembrar dudas en la mente de Aiden. Cuando finalmente salimos de su casa, el aire entre Aiden y yo estaba cargado de una tensión silenciosa. Al llegar a casa, Aiden se encerró en un caparazón de silencio, su mirada perdida en el vacío. Me senté a su lado, desesperada por que hablara. Aiden, por favor, háblame, le supliqué. Él giró hacia mí, sus ojos llenos de confusión y dolor. Ella,
las palabras de mi mamá me están afectando. No quiero creerle, pero... ¿Crees que te engañé? ¿Que estoy embarazada del hijo de otra persona? Le pregunté, con la voz quebrándose bajo el peso de la emoción. Aiden se pasó las manos por el cabello en un gesto de frustración. Ya no sé qué pensar. Ellie, todo esto es demasiado. Una lágrima rodó por mi mejilla. En este momento de nuestras vidas, que debería haberse llenado de alegría y anticipación, todo estaba siendo envenenado por la malicia de Violet. Esa noche nos fuimos a la cama rodeados por un pesado silencio. El abismo entre nosotros se ensanchó aún más el día que nació nuestro hijo, Mark. Ese día, que debería haber estado lleno de pura felicidad, se vio empañado por el residuo del drama constante. En el hospital, después de horas de trabajo de parto, estaba agotada. Aiden parecía perdido entre la alegría y el escepticismo. Cuando la enfermera me entregó a Mark, con su pequeña carita, su cabello rubio y sus brillantes ojos azules, me sentí emocionada. Es hermoso, Ellie, susurró Aiden, aunque su voz traicionaba el conflicto interno que aún lo atormentaba. Sí, lo es, respondí, tratando de ignorar el sentimiento de inquietud que crecía dentro de mí. Cuando Violet y Kevin llegaron de visita, la tensión se hizo palpable. Los ojos de Violet se entrecerraron mientras examinaba detenidamente los rasgos de Mark. Su mirada cargada de juicio lo decía todo sin necesidad de palabras. ¿No es él una sorpresa, rubio y con los ojos azules?, comentó Violet de manera críptica. Aiden se puso rígido a mi lado. Su malestar era evidente. «Mamá, ¿qué estás tratando de insinuar?», le preguntó Aiden. Ella simplemente se encogió de hombros. «Solo una observación», respondió. Kevin, acunando a Mark, me dio una mirada comprensiva. «Está perfecto, Ellie», dijo, pero las palabras de Violet seguían pesando en el aire, como un desafío sutil pero presente. Sentí profundamente que esto no era lo que había imaginado para los primeros días de maternidad, rodeada de sospechas y conflictos. Entonces supe que debía hacer lo que fuera necesario para proteger a nuestra pequeña familia y, de alguna manera, sanar las heridas que las acusaciones de Violet habían causado. El comentario de Violet dejó la habitación helada de tensión. «Es todo un poco extraño, ¿no? Ambos tienen el cabello oscuro y aquí tenemos a una pequeña rubia», comentó mientras miraba a Mark con escepticismo. Mis mejillas ardieron de ira, pero logré responder: «La genética, Violet, puede ser sorprendente. Mi prima también tiene el cabello rubio. Es perfectamente normal». Ella solo tarareó, sin comprometerse, pero su mirada penetrante seguía escudriñándome. Después de que se fueron, el silencio en nuestra casa se hizo pesado. Aiden se sentó tranquilamente a mi lado mientras Mark dormía plácidamente en su cuna. «Aiden, por favor», le susurré con voz temblorosa, «no dejes que las sospechas de tu mamá envenenen tus pensamientos». Aiden miró a Mark y luego volvió su mirada hacia mí, su expresión llena de preocupación. «Lo sé, Ellie, es solo que todo lo que ha estado diciendo lo hace difícil». Alcancé su mano, necesitando sentir la conexión. «Mírame, Aiden, nunca te he mentido, nunca te he traicionado. Él es tu hijo». Aiden asintió lentamente, con los ojos tristes. «Lo sé, Ellie, es solo mi mamá, ella sabe cómo llegar a mí». Esa noche, la tensión era casi palpable. Aiden sostenía a Mark, mirándolo con una mezcla de amor y, quizás, duda. «Aiden, tenemos que superar esto», dije con firmeza. «Ahora somos una familia. No puedo dejar que tu mamá destruya eso». Él asintió. «Tienes razón. Hablaré con ella. Dejaré las cosas claras». Pero, incluso mientras hablaba, sabía que resolver esto no iba a ser fácil. Las semillas de la duda que Violet había sembrado habían echado raíces, y estaban asfixiando nuestra relación. Durante las siguientes semanas, nuestra casa se sintió como un campo de batalla. Cada conversación, cada mirada, cada gesto estaba cargado de tensión y preguntas no dichas. Era una noche fría, en la que deberíamos habernos encontrado acurrucados juntos, pero Aiden caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. La habitación estaba llena de tensión mientras Mark dormía, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. De repente, Aiden se detuvo y me miró, su expresión dura, su voz aún más firme. «Ellie,
No puedo soportar más esto. Vamos a hacer una prueba de ADN para Mark. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una prueba de ADN? Estás fuera de tu mente, Aiden. Su rostro estaba decidido, resuelto. No se trata solo de nosotros, Ellie. Quiero que Kevin también haga la prueba. Esa declaración me golpeó como un golpe físico. Kevin, ¿tu hermano? ¿En serio crees que...? Aiden me interrumpió, firme e inflexible. ¿Has escuchado a mi mamá? Ahí están las dudas, Ellie, y me están consumiendo. Estaba temblando de rabia. Entonces, ¿los miedos irracionales de tu madre están impulsando esto? ¿Qué pasó con confiar en tu esposa? Su respuesta fue fría. No se trata solo de confianza, se trata de certeza. Necesito estar seguro. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Me levanté mientras respondía. ¿Y si digo que no? La respuesta de Aiden fue escalofriante. Si te rechazas, Mark no puede quedarse. Necesito resolver esto y no puedo hacerlo contigo aquí. Lo miré fijamente, incrédula, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo dentro de mí. ¿Echarías a tu esposa e hijo así, sin más? Él no me miraba a los ojos. Así tiene que ser, Ellie, dijo con voz fría. Pasé una noche inquieta, consumida por la ira y la desesperación. A la mañana siguiente, enfrenté a Aiden nuevamente, esperando que hubiera recobrado el sentido. Mientras sostenía a Mark en mis brazos, le supliqué. Aiden, tenemos que hablar. No puedes hablar en serio con esto. Aiden estaba distante, decidido. Lo he pensado, Ellie, o sucede o te vas, eso es definitivo. No pude aguantar más, las lágrimas cayeron de mis ojos. Esto es una locura, Aiden, estás dejando que la paranoia de tu madre se interponga entre nosotros. Él permaneció impasible. No se trata de elegir bandos, se trata de encontrar la verdad. Estaba asombrada de hasta qué punto había llegado la influencia de Bayelit, amenazando con destrozar a nuestra familia bajo el peso de sus sospechas infundadas. A medida que el peso de las dudas de Aiden presionaba fuertemente sobre nosotros, se volvía dolorosamente claro que nuestro matrimonio estaba tambaleándose. Bajo la tensión, le pregunté, ¿qué pasa con nosotros, Aiden? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? La desesperación se filtró en mi voz. Aiden, con los ojos nublados, miraba con una mezcla de arrepentimiento y confusión. No te reconozco, Ellie, solo necesito respuestas, dijo, con el corazón apesadumbrado. Empaqué nuestras maletas, y Mark, inocente e inconsciente, seguía jugando mientras yo luchaba por contener las lágrimas. Nos mudamos a la casa de mi mamá temporalmente. Una vez allí, no pude aguantar más. Él nos está haciendo hacer una prueba de ADN. Mamá, ha perdido la cabeza, dije, mientras las lágrimas corrían por mi cara. Mi mamá me rodeó con sus brazos, su voz llena de ira e incredulidad. Ese chico está tirando a su familia por alguna tontería. Eres mejor que esto, Ellie. Ya ni siquiera lo reconozco, dijo, mientras yo sollozaba en su hombro. Ella me abrazó fuerte, ofreciéndome su apoyo inquebrantable. Eres fuerte, Ellie, superarás esto, superaremos esto juntas. Las dudas que Aiden albergaba no solo separaron a nuestra familia, sino que también erosionaron el amor y la confianza que una vez nos unieron. Ahora me encontraba frente a un futuro lleno de incertidumbre, una madre soltera con el corazón roto, tratando de darle sentido a los escombros después de días de sufrimiento. Cedí a la demanda de Aiden de hacerme una prueba de ADN. Sentí que estaba cediendo ante una tormenta, pero no veía otra opción. Desde la casa de mi mamá, llamé a Aiden para informarle de mi decisión. Aiden, voy a hacer la prueba, dije con la voz lo más firme que pude. Hubo una pausa al otro lado antes de que él respondiera. Está bien, lo arreglaré, y Kevin aceptó hacerlo también. Apreté mi teléfono con más fuerza, la ira y la resignación se mezclaban dentro de mí. Bien, terminemos con esto. Una semana después, los resultados estaban listos. Mi corazón latía rápido mientras nos reuníamos en la clínica. Aiden, Kevin, Bayelit y yo. Bayelit, que había insistido en estar allí, tenía una mirada confiada, como si ya se hubiera ganado a Aiden. Mis manos temblaban al abrir la puerta. Cuando la enfermera le entregó los resultados,
Todos contuvimos la respiración mientras él los leía. Finalmente, Aiden levantó la vista con una expresión que no lograba leer. Soy el padre de Marcus. Él es mi hijo, dijo. Un alivio me invadió y exhalé un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Te lo dije, Aiden, le dije, aunque mi voz sonaba más tensa y cansada que triunfante. El rostro de Bayelit se transformó en una expresión de shock e incredulidad. Pero, ¿cómo? Tartamudeó. Sí, estabas tan segura, intervino Kevin con sarcasmo. Seguro que arruinaste nuestra familia con tu paranoia. Aiden se quedó allí, con los resultados en las manos, luciendo completamente perdido. No sé qué decir, murmuró. Lágrimas furiosas comenzaron a correr por mi cara. ¿Quieres decir algo ahora, después de que nos hiciste pasar por el infierno? Le pregunté. Aiden extendió la mano, pero me aparté. No, Aiden, simplemente no lo hagas, respondí. Kevin no pudo contener su ira. No puedo creer que hayas hecho esto, Aiden. Tú y tu mamá se merecen el uno al otro, dijo con furia. Bayelit intentó intervenir, pero Kevin la interrumpió. No, mamá, ya he hecho suficiente, ya terminé con esto, dijo, y con esas palabras se fue, dejando a Aiden y a Bayelit sentados allí, confrontados por la prueba de sus dudas infundadas. Para mí, me sentí vacío por dentro, la prueba me había reivindicado, pero, ¿a qué costo? Mi matrimonio, mi confianza en Aiden, todo estaba destrozado. Salí de la clínica sabiendo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Había llegado el día del juicio. Decidí que era hora de sacar todo a la luz. Invité a Aiden, su hermano Kevin y su madre, Bayelit, a la casa de mi mamá para una confrontación final. La atmósfera estaba cargada cuando entraron. Gracias por venir, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Hay mucho que discutir. Bayelit se sentó con su habitual expresión amarga, rígida y a la defensiva. Bueno, estoy aquí, escuchémoslo, dijo. Aiden parecía incómodo mientras se movía en su asiento. Siéntate frente a mí, Ellie, dijo. He estado pensando que tal vez podamos olvidar todo lo que pasó y empezar de nuevo. Su sugerencia, esperanzada pero ingenua, me hizo burlarme por dentro. Sacó los papeles del divorcio y los colocó abruptamente frente a él. Su expresión cambió de sorpresa a confusión. ¿Divorcio? ¿Por qué? Ellie, pensé que podríamos resolver esto, tartamudeó, claramente tomado por sorpresa. Fue entonces cuando revelé el golpe final, una carpeta llena de fotografías. Se las arrojé al otro lado de la mesa, mientras Aiden hojeaba las fotos. Su rostro se ponía pálido como un fantasma. Cada imagen lo mostraba acercándose incómodamente a otra mujer. Abrió la boca para hablar, pero vaciló, sin encontrar palabras. Bayelit, incapaz de resistirse, le arrebató las fotos. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Esto no prueba nada. Ella no es adecuada para ti de todos modos. Aiden, insistió, negando todo en el aire. Yo estaba furiosa. Oh, sí, prueba mucho. Bayelit, se nota, respondí, furiosa. La hipocresía de Aiden me había acusado de hacer trampa, y sin embargo, aquí estaba el verdadero tramposo. Kevin, que había estado observando en silencio, finalmente dejó que su disgusto se mostrara. No puedo creerte, Aiden, todo este tiempo estuviste señalando a ella, y tú eres el culpable. Aiden intentó explicarle que no era lo que parecía, pero Kevin lo interrumpió bruscamente. Guárdalo, Aiden, ya terminé con esto contigo, con las manipulaciones de mamá, dijo, manteniendo su decisión clara, y se dirigió hacia la puerta. Bayelit lo alcanzó desesperadamente. Michael, por favor. Pero Kevin la ignoró. No, mamá, tú y Aiden han ido demasiado lejos esta vez, dijo, y con esas palabras, se fue, dejando un pesado silencio atrás. Bayelit, aún sosteniendo las fotos, miró a Aiden y dijo, puedes hacerlo mejor que ella, ya verás. Pero Aiden seguía en shock por las revelaciones. Yo permanecí en silencio, una imagen de traición y culpa. Los miré y mi resolución se endureció. Ambos habéis hecho vuestras camas, ahora pueden recostarse en ellas.
Ya terminé de ser parte de este desastre tóxico. Violet abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerla. No, Violet, no queda nada que decir. Hoy has perdido a una nuera y a un hijo. Espero que haya valido la pena. Cuando se fueron, el peso de todo lo que había pasado me cayó encima. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza invadiéndome. Me volví hacia mi mamá, que había sido un firme pilar de fuerza durante toda esta terrible experiencia. Se acabó, mamá, le dije. Ahora, ella me abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, Ellie. Estamos aquí para ti, siempre. Después de que el polvo se calmó, el divorcio se finalizó. El tribunal me concedió pensión alimenticia y compensación por la traición de Aiden. Fue una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas, pero se sintió como justicia. Un día, Violet apareció en mi puerta. La desesperación y la culpa se reflejaban en su rostro. Ellie, necesito ver a Mark. Él es mi nieto, dijo. Me paré en la puerta, bloqueando su camino. No hay oportunidad, Violet, después de todo lo que has hecho. Creo que tienes derecho a verlo. Trató de pasar a mi lado, pero me mantuve firme, como un guardián inquebrantable de la paz que había luchado tanto por conseguir. Soy su abuela, insistió. Ellie, no puedes evitar que lo vea, argumentó desesperadamente. Mírame, le respondí con frialdad. Perdiste ese derecho cuando destrozaste esta familia. La expresión de Violet se contorsionó con ira mientras me acusaba de ser irrazonable. Irracional, no, Violet, para nosotros, tú ya no eres familia, respondí bruscamente. Su partida fue solitaria y derrotada. Luego me enteré de que Kevin se había mudado de la ciudad, rompiendo los lazos con Violet y Aiden. No podía soportar la destrucción que sus acciones habían causado en lo que una vez fue una familia amorosa. En cuanto a Aiden, hizo varios intentos de reconectarse, pero los rechacé todos. Tienes que agradecerle a tu madre por este lío, le dije secamente durante una de sus llamadas. No te molestes en llamar de nuevo, déjalo solo. Aiden se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, solo y culpando a un vietnamita por todo lo que había salido mal. La vida siguió su curso poco a poco. Me concentré en criar a Mark y avanzar en mi carrera, reconstruyendo nuestras vidas, pieza por pieza. Mi mamá fue una fuente incondicional de apoyo que me ayudó a superar los desafíos de ser madre soltera. Una tarde tranquila, mientras Mark dormía y yo saboreaba una taza de té, mi mamá se sentó a mi lado. Hiciste lo correcto, Ellie. No fue fácil, pero fue la decisión correcta, me aseguró. Asentí con la cabeza, sintiendo el peso de nuestra lucha pasada. Ahora somos solo nosotras, pero somos más fuertes por ello. La traición, las mentiras y el dolor quedaron atrás. Adelante había un futuro lleno de esperanza y la promesa de algo mejor. Aiden y Violet se habían convertido en parte de un pasado que era mejor dejar olvidado. Era nuestro tiempo, nuestra oportunidad de comenzar una nueva vida, y estaba lista para abrazarla con plena confianza en la fuerza y la resiliencia que mi mamá y yo compartimos. Vas a transferir la herencia a mi nombre, Madison. Esa es la única manera en que podemos asegurar nuestro futuro, exigió Mike, con su voz fría y aguda. Mi corazón se aceleró mientras acunaba mi vientre de 8 meses de embarazo. Sacudí la cabeza. No, no puedo hacer eso. Es el legado de mi familia, susurré. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, las manos de Mike me empujaron con fuerza por detrás. Perdí el equilibrio y caí hacia adelante, estrellándome contra el suelo. El dolor explotó en mi estómago mientras la oscuridad me envolvía. Me llamo Madison y tengo 29 años. Hasta hace poco, creía que mi vida era normal. Esa percepción se hizo añicos hace unos meses cuando mi padre falleció repentinamente, dejando algo que nunca esperé, una herencia masiva, valorada en más de $50 millones. Él había construido silenciosamente una fortuna a través de bienes raíces y varios negocios, y ahora todo eso me fue confiado. Luché para manejar una responsabilidad tan colosal. Mi esposo, Mike, pareció apoyarme al principio, pero pronto las cosas tomaron un giro más oscuro. Tan pronto como Mike supo el valor total de la herencia, su comportamiento cambió. Lo que alguna vez se sintió como un matrimonio amoroso se transformó en un campo de batalla impulsado por la codicia. Mike comenzó a presionarme constantemente, pidiéndome que transfiriera la herencia a su nombre. Al principio, descarté sus peticiones como simples emociones, pero con el tiempo, su obsesión creció. Nuestras discusiones se volvieron más frecuentes.
y Mike insistía en que necesitábamos tomar control del dinero para asegurar nuestro futuro. No me di cuenta de hasta dónde llegaría para reclamarlo hasta ese momento en que me empujó. Nunca imaginé que el hombre con el que me casé se preocuparía más por el dinero que por su propia familia. Con el tiempo, quedó claro que el amor de Mike por mí había sido eclipsado por su codicia por la herencia que recibí tras la muerte de mi padre. Cuando mi papá falleció, quedé devastada. Perderlo fue lo más difícil que había enfrentado. En medio de mi dolor, me enteré de la riqueza que había dejado atrás, más de $50 millones en negocios e inversiones en bienes raíces. No era solo dinero, era el trabajo de su vida, su legado. Al principio, dudé en pensar mucho en eso, pero la fijación de Mike era implacable. Podríamos hacer mucho con esa cantidad de dinero, Madison. Necesitamos actuar rápido antes de que alguien más se involucre, decía, con una mirada en sus ojos que me asustaba. Traté de ignorar sus comentarios, pensando que solo estaba emocionado. Pero pronto se hizo evidente que Mike no estaba pensando en nosotros como una familia, estaba consumido por lo que podía controlar. Cada día sacaba el tema de la herencia. Necesitas transferirla a mi nombre, es más seguro así, insistía. Me negué cada vez. Es el legado de mi padre, Mike. No puedo simplemente entregártelo, respondí con voz temblorosa, sintiendo el peso de otra discusión más. Su frustración crecía con cada no, y el hombre que una vez conocí, el que había cuidado de mí y de nuestro hijo por nacer, se desvanecía ante mis ojos. En su lugar, había un extraño. Una noche, mientras nos preparábamos para acostarnos, la tensión alcanzó un punto de ruptura. Mike había estado distante toda la noche, sus ojos fríos y su voz entrecortada. Podía sentir la tormenta que se avecinaba. Madison, dijo de repente, parándose frente a mí, no tienes idea de lo que estás haciendo. Si no me transfieres esa herencia, te vas a arrepentir. Aturdida, respondí, este dinero no es tuyo para controlar, Mike, no lo haré. Su rostro se torció de ira y, antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, sus manos me empujaron con fuerza por detrás, sentí como caía hacia adelante. El dolor fue instantáneo y abrasador cuando golpeé el suelo, mi vientre recibió todo el impacto. Pude escuchar a Mike gritar, pero su voz se desvaneció cuando la oscuridad me consumió. Cuando abrí los ojos, el mundo a mi alrededor era un dolor confuso que irradiaba desde mi vientre. Apenas podía moverme, traté de sentarme, pero mi cuerpo se sentía demasiado pesado y débil. Mi mente despertó y todo volvió a mí, el empujón de Mike, la angustia, el impacto en mi estómago embarazado. El pánico se apoderó de mí, puse mi mano en mi vientre, tratando desesperadamente de sentir cualquier señal de movimiento. El alivio me inundó cuando finalmente sentí una leve patada. El bebé seguía ahí, aún luchando, pero sabía que algo no estaba bien, necesitaba ayuda. A través de mi visión borrosa, pude distinguir a Mike caminando por el pasillo de la habitación, murmurando para sí mismo. Parecía más un extraño que el hombre que una vez amé. No había preocupación en su rostro, ni rastro de interés por mí o el bebé. Era como si no pudiera ver el daño que había causado. Mike, logré decir con apenas un susurro. Se detuvo y me miró, pero no había suavidad en su mirada. «Me lo agradecerás después», dijo fríamente, como si la violencia estuviera justificada, como si su avaricia le hubiera dado el derecho de lastimarme, mientras yo luchaba por levantarme. Me di cuenta de que Mike no me ayudaría, estaba sola, reuniendo cada gramo de fuerza que me quedaba. Logré pararme, agarrándome el vientre para sostenerme. «Voy al hospital», declaré débilmente, sin esperar su respuesta. El viaje se sintió como una eternidad. El dolor aumentaba con cada segundo que pasaba. Lo único en lo que podía pensar era si mi bebé sobreviviría. ¿Esta pesadilla terminaría con la pérdida de lo único que aún me importaba? Una vez que llegué al hospital, el personal me llevó de inmediato a la sala de maternidad. Los doctores hicieron pruebas, revisándonos a mí y al bebé, mientras yo yacía apenas aguantando. Podía escuchar sus voces, algunas urgentes, otras calmadas, pero ninguna palabra registraba en mi mente. Tenía demasiado miedo de lo que pudieran decir. Finalmente, un doctor se acercó a mí, hablaba en serio, pero había un brillo de tranquilidad en sus ojos. «Tú y el bebé están estables, pero tendremos que vigilarte de cerca», dijo. El alivio me inundó, aunque el miedo aún persistía. Estaba a salvo, por ahora, pero sabía que esto no había terminado. Mientras estaba acostada en esa cama de hospital, tuve tiempo para pensar en todo: la traición, la violencia, la frialdad en los ojos de Mike. El hombre en quien una vez había confiado había sido reemplazado por alguien impulsado por la codicia y la obsesión.
por más doloroso que fuera admitirlo. Sabía que ya no podía quedarme con él, por mi bien y el de mi hijo. Tenía que alejarme. Pasé los siguientes días recuperando mis pensamientos, consumida por lo que había sucedido. No había hablado con Mike desde aquella noche, y no estaba segura de si lo volvería a hacer algún día. Lo único que sabía era que la herencia de mi padre había sacado lo peor de él, algo que nunca podría perdonar. Cuando salí del hospital, tomé una decisión: no volvería a esa casa con ese hombre. Protegería a mi bebé y lucharía para asegurar que Mike nunca pusiera sus manos en el dinero que tanto ansiaba. La vida que yo pensaba que tenía se había ido, destrozada por un momento de violencia, pero yo seguía aquí, mi bebé seguía aquí, y estaríamos bien, con mis padres. En casa encontré la comodidad y seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Mi madre me ayudó a instalarme en mi antiguo dormitorio, mientras mi padre era una presencia silenciosa, siempre cerca en caso de que necesitara algo. No podía decirles la magnitud completa de lo que había sucedido. Ellos sabían sobre la herencia, por supuesto, pero dejé de lado los detalles de la ira de Mike y de la caída. Aún no estaba lista para enfrentar esa parte, ni siquiera con ellos. Los días se convirtieron en semanas, y mientras se acercaba la fecha de parto, me di cuenta de que no había tenido noticias de Mike, ni una sola llamada o mensaje. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte se preguntaba si estaba planeando algo, una nueva forma de conseguir el dinero. Su silencio se sentía siniestro, como la calma antes de una tormenta. No era tan ingenua como para pensar que él simplemente se iría. Mike no era el tipo de hombre que se daba por vencido fácilmente, especialmente cuando había millones de dólares en juego. Tuve que prepararme para lo que vendría después. Hablé con un abogado y le expliqué la situación lo mejor que pude. La herencia era legalmente mía, pasó directamente de mi padre a mí, pero necesitaba asegurarme de que Mike no pudiera intentar reclamar nada, especialmente porque aún estábamos casados. El abogado me tranquilizó, diciéndome que Mike no tenía ningún derecho legal sobre el dinero, pero la conversación me dejó incómoda. Ya había visto de lo que Mike era capaz. Su avaricia lo había convertido en alguien que ya no reconocía, y no podía predecir qué haría después. Una semana antes de mi fecha de parto, sonó el timbre en la casa de mis padres. Estaba descansando, tratando de mantener la calma en esos últimos días antes de que llegara el bebé, pero el sonido me despertó. Mi madre abrió la puerta, y pude escucharla hablando con alguien en voz baja y preocupada. Entonces escuché su voz. «Madison», llamó Mike desde el pasillo. Mi corazón se hundió. Sabía que este momento iba a llegar, pero no estaba lista para enfrentarlo. No sabía qué diría o hasta dónde llegaría para conseguir lo que quería. Tomando una profunda respiración, me levanté y me dirigí a la sala. Allí estaba él, parado en la puerta, luciendo como el hombre que solía conocer, pero con una dureza en sus ojos que no había estado allí antes. «¿Podemos hablar?», preguntó con una voz inusual. Asentí, aunque cada instinto en mí gritaba que debía mantenerme alejada de él. Nos sentamos, y el silencio entre nosotros estaba lleno de tensión. «He estado pensando», comenzó Mike, con las manos entrelazadas frente a él. «Sé que las cosas se salieron de control, sé que te lastimé, pero aún podemos arreglar esto. Podemos ser una familia, Madison. Yo cuidaré de ti y del bebé, solo necesitamos trabajar juntos». Lo miré, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. «Me empujaste, Mike, me lastimaste, y lo hiciste. No me importa, lo único que te importaba era el dinero». Su rostro se endureció. «Cometí un error, pero estaba pensando en nuestro futuro. El dinero podría cambiarlo todo para nosotros. No puedes simplemente tirarlo a la basura». «No es tuyo, Mike, nunca fue tuyo», dije con firmeza. «Y no voy a dejar que me controles a mí ni al bebé. Terminamos». Pensé que podría discutir, que podría empujarlo de nuevo, pero algo en mi voz debió alcanzarlo. Su expresión cambió y se levantó lentamente, con los ojos fríos. «Si eso es lo que quieres, Madison, está bien, pero no creas que esto se acabó. Obtendré lo que es mío», dijo. Giró y se fue, dejándome sentada allí, con el corazón acelerado. Sabía que este no era el final, pero también reconocí que era más fuerte de lo que había estado antes. Por mi bebé, pelearía y protegería lo que era mío. En los días posteriores a la visita de Mike, podía sentir la tensión creciendo. Sus palabras de despedida hacían eco en mi mente, y sabía que no iba a dejarlo ir fácilmente, pero también sabía que tenía que concentrarme en lo que más importaba, mi bebé. La fecha de parto se acercaba rápidamente, y no podía permitirme distraerme con las amenazas de Mike. Mantuve a mis padres informados, aunque todavía no les contaba todo. Mi padre, con su tranquilidad,
siempre estaba ahí para apoyarme. Su fuerza me aseguró que no estaba sola en esto. Él sintió que me enfrentaba a algo más que los desafíos del embarazo y, aunque no me presionó para que diera más detalles, su naturaleza protectora era palpable. Mi madre, siempre la cuidadora, estuvo a mi lado, ayudándome constantemente. Me preparé para el bebé, asegurándome de que estuviera lo más cómoda posible. Luego, sucedió una noche, solo unos días antes de mi fecha de parto. Las contracciones comenzaron. Al principio eran manejables, un dolor sordo en la parte baja de mi espalda, pero pronto se intensificaron con cada ola de dolor, arrastrándome más profundamente a la realidad del parto. Llamé a mi madre y, en cuestión de minutos, mis padres estaban a mi lado, ayudándome a subir al auto y apresurándome al hospital. Todo se volvió borroso, las luces brillantes del hospital, las instrucciones tranquilas pero urgentes de la enfermera, el sonido de mi propia respiración mientras luchaba con cada contracción. A pesar del dolor físico, mi mente seguía regresando a un pensamiento: necesitaba proteger a mi bebé, la obsesión de Mike con la herencia, sus acciones peligrosas. Todo se desvaneció en un segundo plano mientras me concentraba en traer a mi hijo al mundo de manera segura. Pasaron las horas y, después de lo que pareció una eternidad, finalmente escuché el llanto que había estado esperando. Mi bebé estaba aquí, vivo, y lágrimas de felicidad corrían por mi rostro mientras la enfermera colocaba el pequeño bulto en mis brazos. En ese momento, todo lo demás desapareció. Éramos solo mi bebé y yo, una nueva vida comenzando, pero incluso en ese momento de pura alegría, supe que esto no había terminado. Mike todavía estaba ahí afuera, consumido por su codicia, y ahora tenía a alguien más a quien proteger, no solo a mí, sino también a mi niño. Haría lo que fuera necesario para mantenernos a salvo. Unos días después de ser dada de alta del hospital, regresé a la casa de mis padres con mi recién nacido en mis brazos. La casa se sentía diferente, llena de los sonidos tranquilos de la respiración de mi bebé y la suave calidez de la familia, pero había una sensación subyacente de tensión, como si todos estuviéramos esperando que algo sucediera. Y luego sucedió. Una tarde, mientras mecía a mi bebé para dormir, recibí una llamada telefónica de mi abogada, Madison. Su tono era serio. Me han informado que Mike tiene un reclamo para impugnar su herencia. Mi corazón se hundió. ¿Qué quiere decir con que está argumentando que, como su esposo, tiene derecho a una parte de su herencia? Está tratando de demostrar que el dinero debe ser parte de los bienes conyugales. Una ola de frío me recorrió. El miedo se apoderó de mí. Mike no iba a parar. Estaba decidido a tomar lo que no le pertenecía y ahora estaba usando el sistema legal para hacerlo, pero yo no iba a dejar que ganara. ¿Qué hacemos?, pregunté con voz temblorosa. Peleamos, dijo el abogado con confianza. Ya comencé a reunir pruebas y le mostraremos al tribunal que la herencia es legalmente suya, pero será una batalla. Colgué el teléfono, mirando a mi bebé, que todavía estaba dormido pacíficamente en mis brazos. La tormenta se acercaba y sabía que Mike no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Pero yo no era la misma persona que había sido cuando todo esto comenzó. Ahora era más fuerte y tenía algo mucho más importante. Más que dinero para luchar. Los días posteriores a la llamada de mi abogado se sintieron como una carrera contra el tiempo. Cada momento estaba lleno de una mezcla de amor por mi recién nacido y el temor inminente de lo que Mike estaba tratando de hacer. Había presentado su reclamo, tratando de apostar su lugar en la herencia, algo que nunca fue suyo para empezar, pero no estaba dispuesta a dejar que él tomara el control de mi vida o el futuro de mi hijo sin luchar. Me dediqué con leal y diligente trabajo a preparar nuestro caso. Pasé tanto tiempo como pude concentrándome en mi bebé. Los momentos de paz en los que la acunaba en mis brazos o la veía dormir eran los únicos momentos en los que me sentía realmente a gusto. Ella era la razón por la que estaba decidida a seguir adelante y enfrentar lo que Mike había planeado, sin importar lo feo que se pusiera. Pasó una semana y luego otra. El proceso legal fue lento, frustrantemente lento, pero traté de ser paciente. Mi abogado me aseguró que el reclamo de Mike no tenía una base sólida, ya que toda la herencia había llegado directamente a mí después del fallecimiento de mi padre y Mike no tenía derecho legal a ello. Pero Mike fue persistente, usando todos los métodos posibles para desafiarme y hacerme sentir que esto no iba a terminar. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala con mi madre, discutiendo los próximos pasos para el caso legal, una repentina ola de ansiedad me invadió. Mi madre fue a contestar el teléfono y pude escuchar las voces apagadas desde el pasillo. Luego, mi corazón se congeló cuando la voz de Mike cortó el aire como un cuchillo. «Estoy aquí para ver a Madison. Tenemos que hablar», exigió. Me puse de pie. Mis piernas temblaban ligeramente, pero no retrocedí.
Caminé hacia la puerta principal donde estaba Mike, con sus ojos oscuros y la misma fría determinación que había visto antes. ¿Qué estás haciendo aquí, Mike? Sabes que no deberías estar aquí, dije con voz firme, a pesar del miedo retorciéndose en mi estómago. Se cruzó de brazos, mirándome con una sonrisa condescendiente. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, Madison. Solo estoy aquí para hablar y hacerte entrar en razón. Si solo cedes parte de la herencia, podríamos seguir adelante con esto. Incluso podríamos criar al bebé juntos. Mi sangre hirvió ante sus palabras. El hombre que tenía frente a mí actuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera empujado, ni tirado al suelo, ni puesto en peligro a mí y a nuestro hijo. Se estaba engañando si pensaba que alguna vez volvería a confiar en él, y mucho menos que le daría el control de la fortuna de mi familia. No, Mike, le dije con firmeza, no voy a firmar nada. No tienes derecho a la herencia, y sabes que esto no se trata de nosotros, se trata de ti y de tu avaricia. Su sonrisa vaciló, reemplazada por un destello de ira. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que puedes dejarme fuera así? Estoy haciendo lo que debo hacer para protegerme a mí y a nuestro hijo. No voy a dejar que me manipules ni me controles más, así que si terminas, debes irte. Dije esto con voz temblorosa, pero mi resolución fue fuerte. Por un momento, él simplemente se quedó allí. Su rostro se contrajo mientras trataba de contener su ira y, luego, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió corriendo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándome allí de pie, temblando. Cuando regresé a la sala de estar, mi madre ya estaba hablando por teléfono con mi abogado, explicando lo que acababa de pasar. Necesitamos conseguir una orden de restricción, dijo con firmeza, su voz sólida en contraste con la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Esa noche me quedé despierta, con mi bebé durmiendo profundamente a mi lado. No podía dejar de pensar en las palabras de Mike, en sus amenazas. Él no iba a parar hasta obtener lo que quería, pero yo había tomado mi decisión. Iba a luchar, no solo por la herencia, sino por mi hijo y nuestro futuro. A la mañana siguiente, comenzamos el proceso para presentar una orden de restricción. Mi abogado me aseguró que era la decisión correcta. Dado el comportamiento de Mike y la creciente tensión entre nosotros, era otra capa de protección, algo que necesitaba desesperadamente mientras esta batalla legal continuaba. A medida que los días se convertían en semanas, algo inesperado sucedió, las afirmaciones de Mike comenzaron a desmoronarse. Mi abogado encontró evidencia de que Mike había estado involucrado en algunos tratos turbios en el trabajo, transacciones fraudulentas y actividades sospechosas que ahora salían a la luz. Su reputación se estaba desmoronando y estaba claro que estaba tratando de asegurar la herencia porque sabía que estaba perdiendo todo lo demás. El tribunal citó conmigo. Mike no tenía ningún derecho legal sobre la herencia y sus intentos de tomar el control fueron cancelados. El día en que llegó el fallo final, sentí que me quitaban un peso de encima. La batalla había sido larga y dolorosa, pero había ganado. Lo más importante era que había protegido a mi bebé, a mi familia y el legado de mi padre. Parada en la casa de mis padres con mi hija en brazos, me di cuenta de que finalmente era libre, libre de la manipulación de Mike, su codicia y su control. Mientras miraba hacia abajo a mi bebé, con su cara pacífica, supe que el futuro era nuestro. Con el fallo judicial a mi favor, sentí una ola de alivio invadirme. Sin embargo, el viaje estaba lejos de terminar. Mi abogado me informó que, debido a la evidencia reunida contra Mike por sus actividades fraudulentas en el trabajo, enfrentaba graves consecuencias legales. A medida que la reputación de Mike se desmoronaba, se presentaron cargos en su contra por fraude, lo que llevó a una investigación formal. No pasó mucho tiempo antes de que fuera arrestado y puesto bajo custodia. Su carrera, que alguna vez fue prominente, se hizo añicos. La noticia de su arresto fue un duro recordatorio del hombre en el que se había convertido, impulsado por la codicia y la obsesión. Decidí asistir a su audiencia de sentencia. Quería ver que se hiciera justicia, no solo para mí, sino para todo el dolor que había causado. El juez expuso las pruebas claramente. Mike fue sentenciado a 3 años de prisión por sus crímenes, junto con la restitución para sus víctimas. Sentí una sensación de cierre cuando el mazo golpeó, señalando el final de su reinado de manipulación sobre mi vida. Mientras salía del tribunal, respiré hondo, sintiéndome más ligera que en los meses que había pasado luchando. Finalmente fui libre de las sombras de mi pasado. Con mi bebé en mis brazos, sabía que teníamos un futuro brillante por delante.